Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa del Océano Pacífico, ahora en Quito, y que está haciendo y que les hace a ustedes reflexiones al respecto de la situación creada por el coronavirus en Ecuador, América y el mundo. Analizaremos ahora la situación creada por el coronavirus en el Ecuador en este momento en que se pretenden medidas económicas luego de que ya se han tomado las medidas de aislamiento social y distancia social con mascarillas, guantes y todas las medidas de precaución. El asunto es que nos enfrentamos a un hecho, a tres circunstancias determinantes y muy particulares de Ecuador respecto a otros países de Latinoamérica que nos convierten en un país que puede llegar a enfrentar una crisis muy superior a la que pueda enfrentar Colombia y Perú. La razón es que ya veníamos con un problema de erosión de nuestra economía debido a que somos un país dolarizado, muy mal gobernado. Teníamos un gobernante y tenemos un gobernante en el cual nadie cree. Nos mintió para llegar al poder, luego nos mintió para ganar una consulta popular. Todos los días nos miente, nos dice lo que va a hacer, pero ya todo el mundo sabe que no lo va a hacer porque su programa de gobierno no lo hizo. Siempre anda ofreciendo el oro y el moro, pero nunca cumple. Traiciona, su palabra no tiene valor, su conducta tampoco. Entonces, es una particularidad que tiene el Estado ecuatoriano, que la gente que está gobernando es una gente que está en el poder solo por una simple razón. Está en el poder porque los Estados Unidos lo sostienen. No existe ninguna otra razón para que Lenín Moreno siga siendo el presidente de los ecuatorianos. Y lo sostienen porque Estados Unidos controla el ejército ecuatoriano, tiene dos bases militares aquí, una en Manta y otra en Galápagos, y controla la policía a través de la DEA, porque nos estamos involucrados, somos un país, un estado involucrado en la que denominada guerra del narcotráfico. A partir de eso, tenemos otro problema fundamental, que es, somos un país dolarizado. Somos el primer país de Sudamérica que se ha dolarizado, porque ahora también Venezuela está prácticamente dolarizado. Y junto con Panamá y El Salvador, somos los tres países que tienen el dólar como moneda. El ser un país dolarizado nos dificulta mucho porque en situaciones como las que estamos viviendo, no es posible, y el gobierno no tiene dinero porque primero han bajado las recaudaciones de impuestos. En segundo lugar, el petróleo ha caído de precio. En tercer lugar, veníamos arrastrando una deflación. Es decir, tenemos productos, tenemos producción, tenemos casas, tenemos almacenes, tenemos locales, tenemos camiones, tractores, maquinaria, todo, tenemos capacidad productiva, pero no tenemos quien compre los productos, quien rente las casas. ¿Por qué? Porque la cantidad de dólares que circulan en la calle son y se han ido reduciendo muchísimo. ¿Y por qué se han ido reduciendo? Porque primero el Estado ecuatoriano ya no invierte, ya no construye. Entonces, ese dinero que antes se convertía en sueldos, salarios, obras, compras, ventas, materiales, transporte, cocina, alimentación, vestuario, hospedaje, vivienda, para los trabajadores que hacían las grandes obras de infraestructura del país, ya no existe. El gobierno no ha invertido nada, no ha hecho nada, no ha construido nada, no ha puesto ni un poste en esquina. Entonces ya no hay dinero, ya el Estado, ese dinero del Estado no circula. Encima se deshizo de un montón de empleados públicos, botó a la calle. Entonces empleados públicos cobraban un salario, su salario iba a parar en el supermercado, en la tienda,
en el almacén, en fin, giraba, se quedaba en el Ecuador. Y el dinero de Ecuador, suyo y mío, terminó en manos de los banqueros y de los importadores, porque ellos nos ofrecen créditos, nos ofrecen tarjetas de crédito, nos ofrecen la compra del vehículo, la compra de la casa, la compra del refrigerador, de la televisión, de la cocina, con crédito. Pero ese crédito tiene un altísimo interés. Estamos hablando de un interés del 16%, en algunos casos del 24%. Cuando usted no paga, le cobran interés sobre interés por mora. Y luego, si usted no paga eso también, viene las costas judiciales. Las costas judiciales se suman. Y así, el dinero que circulaba por las calles del Ecuador ha sido nuevamente captado por los banqueros y los exportadores, que a su vez sacan ese dinero fuera del país porque lo consideran inseguro tenerlo aquí, y hacen inversiones, abren bancos en Panamá, abren negocios en Miami y cogen el dinero de aquí y lo meten allá, donde tienen utilidades mucho menores que aquí, porque aquí están ganando el 16%, allá van a ganar tal vez el 2, el 3, el 10, el 5, el 8%, el 10%, pero tienen más seguridad. A esto se suma que ya sabemos que hay 40.000 millones de dólares de ecuatorianos en paraísos fiscales que no han retornado, que se suponía que iban a retornar porque les dábamos facilidades, ventajas y todo lo demás. Leyes laborales, exoneración de impuestos, pero no resultó. También hay que considerar que este gobierno cometió errores fundamentales como perdonar la deuda a empresas petroleras, a empresas mineras, a empresas farmacéuticas, a empresas bancarias, a importadores, a exportadores, y desapareció de la circulación 4.500 millones de dólares. Esta semana el gobierno le ha pagado unos bonos que la Asamblea Nacional Constituyente le dijo no pague, bonos de la deuda externa. Pero como los bonos de la deuda externa son tenidos por los millonarios de Ecuador, por los banqueros de Ecuador, fue y pagó estos bonos de la deuda externa, 300 y pico de millones de dólares, en plena crisis. Esta gente cogió ese dinero, banqueros, empresarios que tienen bonos, la mayor parte extranjeros o fuera del país, y cogieron esa plata y se la llevaron del país. En un país que no fabrica billetes, que no puede hacer devaluaciones, el momento que deja de circular dinero y el gobierno va y paga para que ese dinero salga del país, 300 millones salieron del país, se fregó. Lo mismo pasa con el problema de abastecer y financiar Robocops para los policías, armas para las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Porque si Estados Unidos invierte en armas, está invirtiendo en su propia industria. Pues las industrias fabrican los rifles, los aviones, los tanques, las guerras. Los norteamericanos no compran armas rusas, pero nosotros sí tenemos que comprar armas que no producimos. Y esas armas son dinero que sale del país, y cuando nosotros no tenemos suficiente dinero aquí nos comenzamos a asfixiar. Sale del país y los fusiles no sirven para sembrar. Los camiones tampoco sirven para transportar. A lo mucho, las lanchas del guardacostas sirven para custodiar el Océano Pacífico. Tal vez los camiones sirven para controlar las fronteras, pero es un gasto que cuesta, que no le podemos sostener, porque los militares en todas partes del mundo, los ejércitos, son gastos que se hacen con el sacrificio de sus habitantes. Mientras más pobre es un país y mientras más grandes son sus fuerzas armadas, más jodido está. Lo vemos Venezuela, lo vemos Cuba, lo vemos Nicaragua, lo vemos
en todos los países que tienen enormes ejércitos de África, y los ejércitos se comen, carcomen a los países. Entonces, es muy importante pensar que una de las primeras medidas económicas que tenemos que tener para resolver el país, esta situación es coger al ejército ecuatoriano y decirle, desde ahora ustedes ya se van deshaciendo de esos aviones supersónicos, se van deshaciendo de esos submarinos, porque nos cuesta más mantenerlos. Ustedes ya no se van a preparar en academias militares carísimas de Estados Unidos, ustedes tampoco van a ser agregados militares en embajadas, no van a cobrar el sueldo que están cobrando, ni tampoco van a tener esas jubilaciones que están teniendo, sino que ustedes vamos a reformar y vamos a ser una policía de frontera, una policía de guardacostas, una policía de áreas protegidas, una policía de impuestos, una policía de varias policías, no una sola, distribuir, porque si no creamos un estado dentro de otro estado, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que las Fuerzas Armadas son un estado dentro del estado ecuatoriano que le dice al estado ecuatoriano lo que tienen que hacer. Más o menos sucede lo que pasa con la famosa avispa centurión, que coge a una araña, le inyecta ahí las larvas. Estas larvas le comen a la araña mientras está viva, y luego salen, florecen y se van a otro lado. Prácticamente nuestro ejército sirve al Pentágono, obedece al Pentágono, compra cosas del Pentágono, se entrena con el Pentágono y finalmente nos carcome. Son larvas que nos carcomen. Entonces, la primera cosa que vamos a tener que hacer es, no tenemos dinero, tenemos que eliminar gastos. Empecemos por eliminar los gastos de las Fuerzas Armadas. Luego tenemos que eliminar los gastos de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional. Tenemos que hacer una nueva Asamblea Nacional Constituyente para hacer reformas constitucionales, cambiar a hacer una nueva constitución, porque la que teníamos la hicieron pedazos. Y basta con 2 delegados de cada provincia, punto. ¿Por qué tenemos que tener tantos asambleístas y tantos asesores? Porque el asambleísta no es que cuesta, el asambleísta. Lo que cuesta del asambleísta es que él, para cada voto que da, lo hace como canje de favores. Yo le voy a decir a usted, señor presidente, que le voy a pasar la ley, pero usted me tiene que dar un cargo público para un familiar, usted me tiene que dar un contrato, usted me tiene que permitir que esta compañía petrolera venga a trabajar, usted me tiene que permitir esto por aquí, esto por acá, esto por allá. Entonces hay doble salario. El uno es lo que se cobra y la otra es lo que se gana por debajo de la mesa, el negociado, el soborno, el chantaje, el hombre del maletín. Eso es lo que hace tan caro a la Asamblea Nacional. Entonces hay que mandar a la Asamblea Nacional a la casa, crear una nueva Asamblea Nacional Constituyente para hacer una nueva constitución y con todos los plenos poderes, y esa Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser muy vigilada para que no se pasen gastando en asesores, en esto, en el otro y en el más allá y canjeando favores por leyes. Luego tenemos que, como medida económica importantísima, bajar los intereses bancarios y los intereses de las tarjetas de crédito. Porque si usted baja el interés bancario y le dice, vea señor, usted tiene la oportunidad de construir su casa y solamente va a pagar un 3 o 4% de interés, porque estamos país dolarizado. El interés en Estados Unidos está al 1 o 2%. La Reserva Federal tiene ahora los intereses al 0%. Entonces ese dinero, que el banco cobre 2%, 3%, 4%, máximo 5%, todo el mundo va a decir, ¿qué hago? Cojo la plata y me meto a construir. ¿Por qué? Porque
y me meto en mi negocio y saco un crédito, pongo de garantía mi inmueble, mi carro, lo que tengo, y me endeudo porque sé que no voy a pagar mucho. Pero ¿quién quiere endeudarse en este momento en Ecuador cuando lo que produce no se va a comprar? Y todavía más tiene que pagar 16% de interés. Entonces nadie va a aceptar que la reactivación económica no se haga a partir de reducir drásticamente el interés. Y es más, va a tener que hacerse a partir de condonar los intereses. Va a tener que ser eso. Señor, usted estaba endeudado, sí, ok, usted págueme la deuda, pero los intereses no. Porque si no condonamos los intereses de todas las deudas, privadas y públicas, no salimos de este hueco. Necesitamos dinero en la calle. Necesitamos dinero circulando, no dinero guardado en el banco. Si el dinero está guardado en el banco, la economía se va a hundir. Muchas gracias.